sé si esto le vaya a servir para su canal, pero necesito contarlo en algún lugar donde alguien esté dispuesto a escucharlo sin burlarse. Mi nombre prefiero reservarlo. Vivo en un poblado pequeño en la Sierra de Guerrero, entre barrancas, montes espesos y veredas que se pierden en la niebla cada que baja el frío. Aquí vivimos dispersos. No tenemos muchas casas juntas, más que las del centro. El resto estamos sembrados por los cerros, separados por kilómetros. Crecí en el campo. Mi abuelo fue cazador. Mi papá también lo fue. Y yo seguí la misma vida, porque, sinceramente, no sé hacer otra cosa. Conozco los montes como si fueran parte de mi cuerpo. Sus olores, sus sonidos, las horas exactas en las que canta cada pájaro, la manera en que cruje el pasto seco, cuando se aproxima un venado o cuando no es un venado lo que viene. Pero lo que voy a contarte me cambió la vida. Y desde entonces, aunque trato de seguir viviendo normal, no duermo bien. No salgo de noche. Y lo peor, no he vuelto a ver a mis perros, los dos animales que eran como mis hermanos. Lo que voy a relatar ocurrió hace casi 3 años, pero todavía lo escucho, todavía lo sueño. Y cada amanecer, cuando miro alrededor de mi casa, veo esas huellas frescas que no deberían estar ahí. Vivo cerca de Tlacotepec, aunque no diré exactamente dónde. Mi casa está a media ladera, a unos 40 minutos caminando desde el camino principal. Es un lugar tranquilo, o lo era. Aquí todavía se siente el silencio espeso. En las noches solo se escuchan los grillos y a veces el canto de los búhos que anuncian mal agüero. Desde joven aprendí a cazar, no por gusto, sino por necesidad. Mis perros eran parte esencial de mi día a día. Sombra, un macho negro, fuerte y silencioso, y Tigre, más joven, inquieto y valiente. Los dos estaban entrenados. Me ayudaban a rastrear, a avisar cuando algo se movía entre los arbustos. Cuando los llevaba al monte, sentía la seguridad que solo un cazador de verdad entiende. Esa sensación de que, aunque uno esté solo, no está indefenso. Nunca imaginé que serían ellos los que no volverían conmigo. Todo comenzó a principios de enero, después de la fiesta del pueblo. Esa mañana el aire estaba helado y el cielo gris, como si anunciara lluvia, aunque no cayó ni una gota. Yo llevaba varios días sin salir a cazar, porque había trabajo en la milpa, así que ese día decidí salir temprano. Salí de casa alrededor de las 5:40 a.m. Todavía estaba oscuro cuando bajé la vereda. Sombra y Tigre corrían adelante, olfateando, marcando territorio, como siempre. Llevaba mi rifle viejo, el mismo que fue de mi papá. Todavía recuerdo la textura de la madera, el olor del aceite, el crujido del gatillo. Pasé por un arroyo seco, donde normalmente encontraba rastros de venado. Y ahí fue cuando noté algo extraño. Huellas grandes, más grandes que las de cualquier perro, pero no tenían forma de pezuña ni garra de felino. Eran largas, como si fueran manos,
pero apoyadas de una forma extraña. Las seguí un par de metros, pero luego las perdí entre el pasto. Pensé que quizá era un perro grande de algún rancho lejano. No le di importancia, al menos no todavía. Caminamos alrededor de media hora y el sol apenas estaba empezando a clarear cuando escuché un ruido entre los árboles. No era algo fuerte, pero sonó fuera de lugar, como si algo grande se moviera despacio. Tratando de no hacer ruido, Sombra levantó las orejas. Tigre gruñó, pero bajito, inseguro, como nunca lo había escuchado. Entonces lo oí, un silbido suave, prolongado, pero con una cadencia que no era humana ni animal. Un silbido que parecía imitar el sonido que hacemos los cazadores para llamar a los perros. Me detuve. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. No había nadie más a esa hora en el monte. Lo sabía. Conozco a todos los que suben a la sierra. Nadie anda por ahí antes de las 8, y menos sin hacer ruido. ¿Quién anda ahí?, grité. El eco devolvió mi voz, pero no hubo respuesta. Solo ese mismo silbido, repitiéndose. Un poco más cerca, los perros se pusieron rígidos. Sombra empezó a ladrar hacia un punto entre los árboles, donde no se veía nada. Y entonces, al ladrar, el silbido volvió, imitando exactamente el tono del ladrido, como si algo se burlara de nosotros. Avancé unos pasos, tratando de ver entre las sombras. El sol seguía sin salir por completo, y la neblina se había empezado a juntar entre los troncos. Fue Tigre el que se adelantó. Olfateó el suelo, ladró 2 veces y luego se echó a correr hacia una vereda estrecha. Lo seguí. A los pocos metros vi algo que me heló la sangre. Huellas, pero no de ningún animal conocido. Imagínate una mano grande, como de un hombre, pero con los dedos alargados y terminados en puntas, y apoyada sobre el suelo, como si esa cosa caminara, ayudándose de ellas. Las huellas estaban frescas, tan frescas que la tierra húmeda todavía se movía hacia los lados, y estaban profundas, muy profundas, como si lo que fuera pesara muchísimo. Me arrodillé para verlas mejor, y fue cuando escuché el quebrarse de una rama detrás de mí. Me giré y vi algo entre los pinos. A unos 20 metros se movió una sombra enorme. No fue rápido, fue lento, como calculado, como si supiera que lo estaba mirando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me zumbaban los oídos. Los perros se quedaron quietos. Temblando, la sombra dio un paso más, y entonces pude distinguir la silueta. 2 patas largas, como de un perro, pero torcidas. Un torso delgado, casi esquelético. Brazos más largos que las piernas, articulados, flexibles, y una cabeza enorme, una cabeza de toro, con cuernos que se curvaban hacia arriba, y ojos, Dios mío, esos ojos rojos, encendidos, fijos en mí. No era un animal, no era nada que pertenezca a este mundo. La criatura
inclinó la cabeza, como si me oliera, como si me reconociera. Y cuando abrió la boca, el sonido que salió no era un gruñido, era mi propio silbido, imitado con una precisión imposible. Mi estómago se revolvió. Sentí que me iba a desmayar. Quise levantar el rifle, pero los brazos no me respondían. La criatura dio un paso hacia mí y entendí que yo no era el cazador. Yo era la presa. No recuerdo exactamente cuándo eché a correr. Solo sé que mi cuerpo decidió por mí. Salí disparado hacia la barranca, gritando a los perros para que me siguieran. Tigre corrió detrás de mí, pero Sombra se quedó ladrando, enfrentándose a la bestia. Sin miedo, escuché un impacto seco, un quejido y luego silencio. Quise voltear, pero no pude. Yo sabía que si me detenía un segundo, iba a morirme. Corrí durante minutos que se sintieron eternos. El monte se me hacía desconocido. La neblina se cerraba. Los árboles parecían moverse, como si quisieran obstaculizarme. Y detrás de mí, ese silbido, primero lejos, luego más cerca, muy cerca. A veces sonaba a varios metros, otras justo detrás de mi oreja. No podía distinguir si venía de uno o de muchos lados. Era como si la criatura supiera usar el eco para confundirme. Intentaba orientarme por los sonidos de los pájaros, pero de pronto algo empezó a imitar también eso. Chillidos, graznidos, incluso el ladrido de tigre, pero distorsionado, como si lo repitiera una garganta que no estaba hecha para emitir sonidos humanos. Llegué a un claro donde suelo descansar cuando subo al monte. Estaba jadeando, sudando, temblando. El rifle lo llevaba a medias. No sé cómo no lo solté. Tigre se quedó atrás, olfateando, nervioso, dando vueltas como si buscara al otro perro. De pronto, un tronco cayó detrás de nosotros, como lanzado desde arriba. No fue un tronco, fue algo que nos lo aventó. Volté y lo vi de nuevo. No sé cómo atribuirle una emoción, pero te juro por mi vida que estaba sonriendo. Esa boca enorme parecía estirarse hacia arriba, enseñando dientes negros, filosos, como garras. La criatura se agachó, su espalda se arqueó y empezó a correr hacia nosotros, en dos patas, como un hombre, pero torcido, desequilibrado, moviendo los brazos como péndulos alargados. Disparé. Ni siquiera apunté. Solo apreté el gatillo, con los ojos casi cerrados. La criatura se detuvo un segundo. No sé si la bala le dio o no, pero retrocedió. O quizás se agachó. Tigre aprovechó ese instante y corrió hacia el monte, ladrando desesperado. Tigre, ven, grité, pero no volvió. Escuché un chillido agudo, desgarrador, y luego nada, un silencio absoluto, tan pesado que me taladró el pecho. Sentí que algo en mí se rompía. Perdí la noción del tiempo. No sé si fueron minutos o horas. Solo sé
que seguí corriendo, tropezando, sangrando, llorando. Sin darme cuenta, lo único que me mantenía vivo era el miedo puro. Llegué hasta un arroyo seco. Recuerdo que me arrodillé para mojarme la cara con el agua que quedaba en un charco. Mis manos temblaban tanto que apenas pude beber. El sol ya estaba alto, pero ni así me sentí seguro. A lo lejos, entre los árboles, escuché por última vez el silbido, no cercano, no agresivo, más bien como un silbido de despedida o como una advertencia. Te dejé ir, pero volveré. Me fui caminando, sin poder correr ya. Estaba desgarrado, agotado, en shock. Llegué a mi casa casi al atardecer. Nadie me creyó lo que conté. Nadie me acompañó a buscar a mis perros. Desde ese día, no he vuelto a ver a Sombra ni a Tigre. Y lo peor, cada vez que amanece, cuando salgo de la casa, veo las mismas huellas alrededor. No siempre están todas. A veces, solo una. A veces muchas, marcadas alrededor de mi casa, como si algo diera vueltas a mi puerta por horas, como si me vigilara, como un cazador observando a la presa. Y por las noches, cuando el viento baja desde los cerros, escucho ese silbido, suave, largo, burlón. A veces me despierto empapado en sudor, porque siento que está justo afuera. No sé cuánto tiempo más pueda seguir así. Solo sé que aquella cosa no me mató ese día, porque no quiso, porque disfruta verme sufrir, porque está jugando conmigo, esperando, acechando, como un demonio, con paciencia infinita. Ayer en la madrugada, antes de que cantaran los gallos, escuché pasos afuera, pero no pasos humanos. Eran irregulares, pesados, arrastrados, como si algo enorme caminara alrededor de mi casa. Me quedé paralizado en la cama, sin atreverme a moverme, y entonces, en la parte más oscura de la madrugada, escuché un ladrido que reconocería en cualquier parte. Era Tigre, pero no sonaba normal. Sonaba imitado, forzado, como si una garganta ajena intentara copiar su voz. Seguido, vino el silbido. Me levanté y miré por la ventana. Había neblina afuera, una neblina tan espesa que no se veía ni a 2 metros, pero detrás de ella, entre las sombras, algo respiraba, y sus ojos rojos, estaban dirigidos directamente hacia mí. Cierro este relato con una sola cosa que quiero que la gente sepa. En los montes de Guerrero hay algo que no es animal, algo que imita para confundir, algo que caza por diversión. Y si algún día, caminando solo por el monte, escuchas un silbido detrás de ti, no voltees, porque si lo haces, será lo último que veas. He caminado estos montes desde chamaco. He visto de todo: pumas, jabalíes, coyotes viejos que parecen diablos de tan grandes, venados que gritan como si hablaran. Digo esto para que entiendan algo. Yo sé distinguir el miedo real del inventado. Sé lo que es un animal rabioso. Sé cuando algo te acecha.
Sé cuando el monte está raro. Y aquella noche el monte estaba más que raro. Estaba vivo y estaba observándome. Lo que voy a contar pasó hace apenas 4 meses, pero desde entonces ya no duermo bien. Y más de una vez, al amanecer, he encontrado señales de que eso que vi no se quedó arriba, sino que baja a buscarme. Aquí hay un cerro que todos conocemos como el Risco del Muerto. No hay quien le guste subirlo después del atardecer. Dicen que ahí se aparece un hombre sin rostro y que si lo ves de frente te quedas tonto, como si te comiera el alma. Yo nunca creí en esas cosas, pero tampoco subía de noche, no por miedo a fantasmas, sino porque el cerro es peligroso. Tiene barrancas profundas, piedras flojas y animales que te pueden atacar si los agarras mal parados. Sin embargo, ese día se me hizo tarde. El día empezó normal. Me llevé a mi perro Bayo, un mestizo, fuerte, orejón y muy inteligente. Fue el mejor perro que he tenido en mi vida. Su olfato era tan fino que me había salvado varias veces de topar víboras o animales heridos. Salimos a las 5 de la mañana, como siempre. Caminamos hasta la parte alta del cerro, siguiendo rastros de venado. Hacía frío. El viento venía del norte cargado de humedad y un olor a tierra mojada que no sé de dónde salía, porque en días no llovía. Pasaron las horas y nada, ni rastro fresco, ni huellas nuevas. El monte estaba callado, demasiado callado. Hasta los pájaros parecían haberse ido. Recuerdo que cerca de las 5 de la tarde le dije a Bayo, nos regresamos. Ya, viejo, no salió nada hoy. Él me miró con esos ojos que parecían entender palabras, pero no dio ni un paso. Se quedó oliendo el aire, tenso, con el lomo erizado. Y entonces escuché el primer ruido. Venía de arriba, del risco, un sonido como de piedras, chocando, pero rítmico, constante. No era un animal, no era un derrumbe, no era viento. Era como si algo golpeara las piedras con intención, con un patrón. Bayo, vámonos, vámonos, ya le dije, pero ni caso me hizo. Y entonces lo olí yo también. Un olor extraño, como cuero viejo, mezclado con sangre seca, una peste que se metía en la nariz y no se te quitaba. Mi perro lanzó un ladrido, fuerte, nervioso, y el eco devolvió su ladrido, imitado, pero mal, como si una garganta extraña tratara de copiarlo. El monte se quedó completamente en silencio. Sentí que algo pesado me apretaba el pecho. No era el viento, no era el frío, era miedo, pero miedo de verdad. Decidí bajar rápido por un atajo. El sol ya había caído detrás de los cerros y la luz se estaba apagando. A los pocos metros encontré huellas, pero no huellas normales. Parecían pisadas humanas, pero deformes, muy largas, como si los dedos fueran extensiones huesudas. Y lo peor, marcaban 2 líneas paralelas, como si lo que fuera arrastra los pies. Seguí el rastro unos metros hasta que noté
que no iban hacia abajo, venían detrás de mí, como si algo hubiera caminado exactamente sobre la vereda por donde yo había pasado. Bayo empezó a llorar. Nunca lo había oído hacer eso, ni cuando lo habían mordido las serpientes. «Vámonos ya, Bayo», le grité, y ahí pasó. Lo primero que me quebró. Mi perro echó a correr monte abajo, como si algo invisible lo hubiera empujado. Corrí detrás de él, pero el cerro es traicionero. Una piedra me hizo resbalar y caí sobre el costado. Se me soltó el rifle. Me raspé todo el brazo. Mientras me incorporaba, lo escuché, un sonido, como si alguien respirara con esfuerzo. Una respiración profunda, pesada y húmeda. Venía de arriba, muy arriba, y estaba bajando. Volví a agarrar el rifle, pero cuando apunté hacia la pendiente, no vi nada, hasta que se movió. Una sombra enorme, negra, deformada, bajaba de una manera que no era normal. No caminaba, no corría, se deslizaba, como si tuviera las piernas quebradas o demasiado largas. Y mientras bajaba, las piedras otra vez. Tac, 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 como si llevara algo colgado que chocara con las rocas. Traté de controlar mi respiración, pero fue inútil. El miedo me estaba reventando por dentro. La sombra se detuvo, se enderezó, y ahí la vi. Tenía la forma de un hombre, pero demasiado alto, con brazos larguísimos, que casi tocaban el suelo, y la cabeza. La cabeza parecía un bulto sin ojos, sin boca, sin cara, solo piel lisa y dos orificios grandes, como de toro, como cuencas vacías. Yo debería haber disparado, pero cuando algo no parece parte de este mundo, el cuerpo no reacciona igual. Entonces escuché a mi perro, un grito, no un ladrido, un grito humano, desgarrado, como si lo estuvieran quebrando por dentro. «Bayo», grité desesperado. La sombra inclinó la cabeza hacia el lado del que venía el sonido y sonrió. No sé cómo explicarlo, porque no tenía boca, pero su piel se abrió hacia los lados, como si algo dentro presionara por salir. Y escuché ese sonido. Era como si respirara, gozando del sufrimiento. Ahí supe que lo que tenía en el cerro no era una criatura, era otra cosa, algo que estaba disfrutando lo que hacía. Me levanté y corrí hacia donde había escuchado a Bayo. Grité su nombre una y otra vez. No me contestó. No escuché pasos, ni respiración, nada. Los perros se quedaron quietos, temblando. La sombra dio un paso más, y entonces pude distinguir la silueta. Dos patas largas, como de un perro, pero torcidas. Un torso delgado, casi esquelético. Brazos más largos que las piernas, articulados, flexibles, y una cabeza enorme, una cabeza de toro, con cuernos que se curvaban hacia arriba, y ojos, Dios mío, esos ojos rojos, encendidos, fijos en mí. No era un animal, no era nada que pertenezca a este mundo. La criatura inclinó la cabeza, como si me oliera, como si me reconociera.
Y cuando abrió la boca, el sonido que salió no era un gruñido, era mi propio silbido, imitado con una precisión imposible. Mi estómago se revolvió. Sentí que me iba a desmayar. Quise levantar el rifle, pero los brazos no me respondían. La criatura dio un paso hacia mí y entendí que yo no era el cazador. Yo era la presa. No recuerdo exactamente cuándo eché a correr. Solo sé que mi cuerpo decidió por mí. Salí disparado hacia la barranca, gritando a los perros para que me siguieran. Tigre corrió detrás de mí, pero Sombra se quedó ladrando, enfrentándose a la bestia sin miedo. Escuché un impacto seco, un quejido, y luego silencio. Quise voltear, pero no pude. Yo sabía que si me detenía un segundo, iba a morirme. Corrí durante minutos que se sintieron eternos. El monte se me hacía desconocido. La neblina se cerraba. Los árboles parecían moverse, como si quisieran obstaculizarme. Y detrás de mí, ese silbido, primero lejos, luego más cerca, muy cerca. A veces sonaba a varios metros, otras justo detrás de mi oreja. No podía distinguir si venía de uno o de muchos lados. Era como si la criatura supiera usar el eco para confundirme. Intentaba orientarme por los sonidos de los pájaros. Pero de pronto, algo empezó a imitar también eso. Chillidos, graznidos, incluso el ladrido de tigre, pero distorsionado, como si lo repitiera una garganta que no estaba hecha para emitir sonidos humanos. Ayer encontré algo en mi patio, una piedra redonda, grande, cubierta de marcas, golpeada 3 veces, y en la tierra, alrededor de ella, huellas arrastradas como las del cerro. Mi esposa ya quiere que nos vayamos del pueblo, pero yo sé que no servirá de nada, porque eso que baja del cerro no viene por la casa, viene por mí, porque fui yo quien lo vio, fui yo quien escuchó su nombre, fui yo quien sobrevivió a su territorio. Y mientras escribo esto, juro que lo escucho afuera, respirando, buscándome. Golpea las piedras, golpea las paredes, golpea la puerta.